poder ahora, pero lo que hemos visto y hemos estado escuchando en la barra de abogados de inmigración es que hay más negaciones en este momento. Yo creo que la orden del gobierno, en este caso el Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, es que nieguen tantos asilos como sean posibles, nieguen tantas aplicaciones como sean posibles. Esa creo que es la directriz, así como también se la dieron a los jueces de inmigración, como bien. Atención, si ya pediste asilo y estás esperando respuesta, si entraste con algún programa humanitario de la era Biden y quieres aplicar, o si ya estás en proceso desde hace tiempo, independientemente por dónde entraste, este episodio es para ti. El gobierno de Trump ha cerrado en la práctica el acceso al asilo en la frontera. Está frenando trámites de residencia de personas que, ya están protegidas, y está revisando tus redes sociales antes de decidir si puedes quedarte en Estados Unidos. Y aunque la revisión de redes sociales es algo que se practicaba ya desde hace una década por el gobierno de Estados Unidos, ahora se ha intensificado. Así como lo oyes, tus publicaciones, tus comentarios y hasta tu actividad en protestas podrían ser usados en tu contra. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Bienvenidos todos a este episodio número 41 de Ricardo lo dice migrando, la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de los cambios más radicales que ha sufrido el sistema de asilo en este país desde que Donald Trump volvió a la presidencia. Y pues no es exageración, se ha cerrado en la práctica el acceso al asilo en la frontera, se están frenando trámites de residencia para personas que ya tienen protección aprobada y ahora incluso están revisando tus redes sociales con más insistencia antes de decidir si te puedes quedar, según reportes recientes. Además, en este episodio te traigo una entrevista exclusiva con el abogado de inmigración José Pérez, quien no solo nos confirma estos cambios, sino que explica con casos concretos en su práctica como abogado qué es lo que está pasando y qué puedes hacer si te está tocando este nuevo sistema. Él está ubicado, por cierto, en Nueva York. Ya vamos a comenzar, pero antes te pido por favor que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas. Y si estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, te pido por favor que puedes mandar superchats o super gracias y apoyar este proyecto también. Super Stickers es un proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder. Esto es periodismo independiente puro y duro. Así que si mandas un super chat en los comentarios, yo te voy a leer en el próximo episodio con prioridad. Así que desde ya vamos a arrancar, ¿les parece? Desde el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump volvió a asumir la presidencia de Estados Unidos, uno de los primeros decretos fue declarar una emergencia nacional en la frontera sur. Esto no solo fue una formalidad. Este tipo de declaración le da al Ejecutivo poderes especiales para aplicar políticas más estrictas sin pasar por el Congreso. Y los efectos se han sentido de inmediato. Uno de los principales cambios es que las personas sorprendidas cruzando sin autorización están siendo expulsadas de forma inmediata. No se trata solo de una detención o de una evaluación preliminar. Muchos están siendo devueltos sin que se les permita siquiera iniciar un proceso de asilo. Esto, aunque sigue existiendo en teoría un derecho legal de solicitar protección humanitaria, en la práctica se está bloqueando de forma sistemática, lo que representa un quiebre con el funcionamiento previo del sistema migratorio por lo que manda la ley en este país. Además, ya no se permite el uso de la aplicación CBP One, que durante el gobierno de Biden era la principal herramienta tecnológica para que los migrantes programaran una cita para presentarse formalmente en un puerto de entrada y solicitar asilo. El sistema fue desactivado completamente y todas las citas que ya estaban programadas fueron canceladas. Esto ha dejado a miles de personas sin una vía segura y ordenada para acceder a protección en este país. La aplicación se sustituyó por la otra aplicación que ustedes deben conocer, que se llama CBP Home, en vez de CBP One, para que los migrantes se autodeporten. De hecho, yo tengo un episodio completo en este canal sobre este tema. Se los voy a dejar etiquetado aquí arriba para que en lo que terminen este episodio lo vean.
A esto que estoy comentando se suma la reactivación del polémico programa conocido como Quédate en México o MPP, Migrant Protection Protocols, que esto venía de la primera administración de Donald Trump. Bajo esta política que se implementó en este primer gobierno de Trump, las personas que pedían asilo eran obligadas a esperar en México, a menudo en condiciones inseguras, mientras sus casos eran evaluados por un juez en Estados Unidos. Aunque hasta el momento no se han detallado los nuevos parámetros de implementación, su sola reactivación ya genera temor entre los solicitantes y defensores de derechos humanos por los antecedentes documentados de violencia, secuestro y extorsiones sufridos por migrantes durante su estadía forzada en la frontera mexicana. Por si fuera poco, el gobierno ha sugerido públicamente que el título 42 podría ser restablecido. Esta medida, inicialmente aplicada durante la pandemia de COVID-19, permitía la expulsión inmediata de personas en la frontera con el argumento de evitar riesgos sanitarios, aunque se trataba de una medida temporal. En la práctica se convirtió en un mecanismo para denegar solicitudes de asilo sin evaluación. Su posible reactivación bajo el nuevo gobierno sería otro golpe para quienes huyen de la violencia o la persecución en sus países de origen. A nivel operativo, la frontera sur está siendo reforzada con presencia militar, vigilancia con drones y herramientas tecnológicas avanzadas. La construcción del muro fronterizo también ha sido retomada. Todo esto genera un ambiente de militarización que ha sido duramente cuestionado por organizaciones humanitarias. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, ha advertido que el uso de fuerzas militares para controlar la migración establece un precedente peligroso que impacta directamente a los solicitantes de asilo. Aunque desde el punto de vista legal aún existe el derecho al asilo, el entorno actual lo ha transformado en un derecho condicionado, limitado y en muchos casos inaccesible. La combinación de políticas restrictivas, eliminación de herramientas de gestión como CBP One y un enfoque operativo centrado en la expulsión y disuasión ha llevado a solicitar asilo en la frontera de una forma con mucha dificultad, diría yo. Hoy por hoy, una tarea un poco más difícil, incluso para quienes cumplen con los requisitos básicos establecidos por la ley. Y si todo lo que está pasando en la frontera ya suena extremo, pendientes porque hay más información. Porque es que hay personas que ya habían sido aprobadas como refugiadas o asiladas y ahora están viendo sus trámites congelados, sin previo aviso. Es que el propio USCIS, que es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, lo notificó internamente y medios como CBS News reportaron que esto se debe a supuestas revisiones por fraude y seguridad nacional. Y no solo eso, también se está aplicando la expulsión expedita a personas que ya tienen procesos en marcha, no solamente los que estaban temporalmente, que habían cruzado la frontera y había pasado cierta cantidad de tiempo, no. Así que pendientes porque en este segundo bloque además van a escuchar al abogado José Pérez, quien me habla en exclusiva desde Nueva York sobre las medidas vinculadas con el asilo, con base a los propios casos que él está procesando desde su oficina. Desde marzo de 2025, la política migratoria de Estados Unidos dio un giro todavía más restrictivo. Y no estoy hablando de modificaciones de leyes migratorias porque es que no las ha habido, al menos hasta ahora. Se trata de una orden ejecutiva que ya está en marcha. USCIS, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, ordenó frenar temporalmente el trámite de las residencias permanentes, o sea, las famosas green cards, para personas con estatus de refugiado o asilo aprobado. Esto lo reportó CBS News y el argumento oficial fue que necesitan hacer una revisión más estricta por supuestos fraudes y posibles amenazas a la seguridad nacional. A esta decisión se le conoce como una pausa administrativa, una medida un poco común que suspende los trámites ya iniciados sin anularlos formalmente, lo cual deja a los solicitantes en un limbo legal, ni avanzan ni reciben respuestas claras. Y sí, así como lo oyen, aunque ya tengas asilo aprobado, aunque ya estuvieras en el paso final para convertirte en residente permanente, tu caso puede estar completamente detenido. Esta pausa afecta a miles de personas que habían cumplido con todos los requisitos del sistema, que llevan años esperando y que estaban a punto de dar el paso definitivo para estabilizar su vida en el país. Lo más grave es que esta suspensión no distingue entre casos viejos o nuevos. También están reevaluando solicitudes que ya están aprobadas o casi cerradas, lo que solo atrasa los procesos. No solamente esto, sino que también genera temor en quienes creían que ya habían pasado lo peor. Y mientras eso pasa, el gobierno de Trump volvió
amplío mejor dicho, la figura de expulsión expedita, una herramienta legal que permite deportar a personas sin necesidad de pasar por un juez. Ante esta figura como tal, que anteriormente se aplicaba solo para quienes eran detenidos cerca de la frontera y en los primeros 14 días desde su entrada, pues ahora no es así. Según la información publicada por la IRAP, que es la Red Internacional de Asistencia para Refugiados con sede en Nueva York, esta política se está utilizando dentro de todo el país y con personas que llevan hasta 2 años viviendo en Estados Unidos. O sea, si entraste en 2023 o incluso en 2022, bueno, ya no estás exento. Si no tienes una visa o un estatus legal vigente, podrías ser detenido y deportado sin pasar por un juez, sin corte, sin audiencia. Y eso incluye a quienes entraron con parol humanitario, porque ya hay reportes como el que publicó El País sobre personas que están recibiendo correos electrónicos oficiales del gobierno diciendo textualmente que deben abandonar Estados Unidos de inmediato. En esos mensajes se lee "You must leave the United States now", o "You must leave the United States now", que usted tiene que irse de los Estados Unidos ahora. El aviso establece que la fecha límite es el 24 de abril de 2025 y pues si no te vas voluntariamente podrías ser arrestado y deportado así sin juicio. En el caso de la expulsión expedita hay una única vía para detener el proceso de forma temporal. Si la persona logra expresar a tiempo que tiene miedo de regresar a su país, en ese caso el oficial tiene la obligación de programar una entrevista de temor creíble o de miedo creíble que sirve como una evaluación preliminar para saber si califica para asilo u otra forma de protección. Pero como advierte la IRAP, muchas personas no saben que tienen derecho a esta entrevista o no alcanzan a decirlo antes de que se emita la orden de deportación. Ahora bien, esto no necesariamente aplica para quienes han recibido correos electrónicos oficiales del gobierno con instrucciones de salir del país antes del 24 de abril porque ya hayan sido que entren por cualquiera de los programas de Biden o el parol humanitario. En estos casos no hay claridad pública sobre si expresar temor puede frenar la orden y las notificaciones están siendo enviadas incluso a personas con trámites activos o citas pendientes con inmigración. Hasta ahora las autoridades no han explicado públicamente si estas salidas pueden detenerse a través de procesos de asilo y pues que estoy hablando de asilos que ya iniciaron, ¿no? Y para colmo, aunque tengas una cita pendiente con inmigración o un proceso de asilo en trámite, eso no te salva automáticamente de ser detenido, ¿no? Y hay personas que estando en espera de una audiencia han sido arrestadas bajo esa política. Según la IRAP, esto está pasando incluso con quienes entraron por medios legales y están dentro de los programas como el parol humanitario. La administración de Trump considera que si llevas menos de 2 años en el país y no tienes estatus permanente, puedes ser deportado de forma acelerada. Todo este escenario genera un nivel de inseguridad jurídica sin precedentes para quienes están en proceso migratorio. Y para hablar a detalle de eso, del asilo y sus nuevas trabas bajo la administración de Trump, está el abogado que ya vamos a presentar, pero quiero también agregar además de estos temas que quiero conversar con él, y es lo de la pausa administrativa, no solamente para lo de las Green Card, sino para los trámites vinculados para ajuste de estatus o cualquier trámite que quieran hacer los beneficiarios del parol humanitario, CBP, cualquiera que hayan entrado bajo los programas de Biden, porque recuerden que se filtró un comunicado por CBS News que está dentro del staff. Hay un funcionario del USCIS que firma este memo en el que pues se habla de esta pausa administrativa en la que incluso estarían también los asilos, es decir, que no podrías, en teoría, no procesarían, no es que no puedes, pero no procesarían estos casos de asilo, que por cierto hay una demanda, que es la demanda contra la eliminación del parol. Aquí entrevistamos a una de las abogadas representantes de esta demanda, en las que también se incluye esta pausa se levanta esta pausa administrativa que vinculada con las personas que entraron bajo el parol humanitario o cualquiera de otros los programas de Biden y que no les estarían procesando o bueno, vamos a decir avanzando sobre el proceso de estos casos, a pesar de que según lo comenta el propio abogado de inmigración José Pérez, a quien vamos a tener ya en segundos aquí en este episodio, sí están recibiéndolos, pero vamos a hablar directamente con él. El abogado José Pérez de Law Office of José Pérez PC en Nueva York, quien nos va a conversar más a detalle de todo lo que está pasando en base a su propia experiencia, en su propia práctica como abogado desde Nueva York. Bienvenido.
Bueno, ante todo, un saludo a ti y a todos tus seguidores y tu radio escucha. Efectivamente, han habido cambios, pero no internos para la preparación o la ejecución o adjudicación de los asilos aquí en los Estados Unidos. Los cambios, la mayoría de los cambios que se han estado presentando son para la gente que está en la frontera, para la gente que está entrando a la frontera, que le están haciendo, por supuesto, los procesos expeditos, no los están dejando entrar, están aplicándole ciertas normativas, así la persona esté hablando de un miedo de volver a su país o de una protección humanitaria, le están aplicando unas reglas nuevas que prácticamente no lo dejan entrar o los detienen de una vez y los regresan a sus países, ¿no? Pero desde el punto de vista interno, las aplicaciones que se han estado procesando en UCIS, por ejemplo, han estado manteniendo las mismas normativas, las mismas reglas. Sin embargo, hemos estado viendo un poco más en citas con entrevistas más largas. Normalmente una entrevista tardaba 1, 2 horas, hasta 3 horas. Los recientes casos que hemos visto en las últimas 2 semanas, hemos visto casos de 5 horas, 6 horas, hasta 7 horas. Y también le están haciendo mucho hincapié en quiénes fueron los preparadores, quién te preparó el asilo, tú le dijiste la historia o ellos te hicieron la historia. Le están haciendo ese tipo de preguntas por todo esto nuevo que acaba también de pasar, que por supuesto están diciendo de que sí había habido mucho fraude, que si perseguían ahora a los abogados de inmigración y a los notarios, a los preparadores de papeles, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es parte de lo que están haciendo, están tratando de crear un expediente con relación a eso. Y sí, hemos visto preguntas relacionadas con eso, pero por supuesto también con relación al miedo creíble, ¿no? Entonces, he visto baja aprobación de adjudicaciones de la gente que tiene los asilos PROCE. Nosotros no nos han llamado en este momento a ninguno con UCIS, pero sí hemos tenido varios con corte que han sido adjudicados de la misma manera. Hemos ganado asilos recientemente de personas de Nicaragua, personas de Cuba, personas de Venezuela, pero básicamente los jueces están siguiendo las mismas normativas de asilo que habían. UCIS, como te estoy diciendo, está aplicando las mismas normativas, sin embargo, están haciendo un poco más intenso, un poco más detallado en la entrevista como tal. Esto particularmente en cuanto a asilo afirmativo o defensivo. Los de la corte son asilos defensivos que nosotros defendemos en corte. Lo que te estoy hablando de UCIS, por ejemplo, son asilos afirmativos que han sido metidos recientemente por personas que no necesariamente llegaron, por ejemplo, por avión y lo metieron, porque de eso no hay ninguno en este momento, porque eso está muy retrasado, pero gente que entró por la frontera y no tenía en el notice to appear, no tenía ninguna corte ni nada, entonces por lo tanto no están en el sistema, los han metido administrativamente y los han llamado. Ha habido un número significativo de esos procesos que UCIS ha dicho simplemente no tenemos jurisdicción para adjudicarlo porque tú tienes un NTA y el NTA, que es el Notice to Appear, básicamente el documento de aparición de corte, ahí dice de que tú tienes una corte y no te lo vamos a procesar, por lo tanto no tenemos jurisdicción. O sea que podría esto interpretarse como que se le están dando prioridad a las personas que entraron por frontera, más allá de que esta primera, vamos a decir, porque hay muchos venezolanos que entraron anteriormente a esta oleada de migración 2021-22 para acá por avión y que metieron asilos afirmativos y que están archivados, están engavetados los casos, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos no solamente casos del 2021-2022, nosotros tenemos casos del 2000, creo que el más viejo que tengo es del 2013, de casi 11 años esperando a la persona, ¿no? Que están sobre todo en la Florida, 2013, 2014, 2015. Pero sí, efectivamente, los que personas que entraron por avión y que tienen asilos afirmativos, no les están dando esa prioridad todavía. Claro, entiendo. Ahora, con respecto, para cerrar un poco esto de lo del oficial de inmigración, ¿hay algún cambio que por bajo esta administración que usted pueda llegar a la conclusión de determinar de que el oficial de inmigración ahora está teniendo quizás un rol más importante en cuanto a la denegación, por ejemplo, de la posibilidad de que la persona pueda continuar su proceso de asilo, vamos a decir, usted hace rato me hablaba de que, bueno, hay un proceso más de investigación, de que quién te introdujo al asilo, etcétera, pero en el caso, por ejemplo, de los oficiales, que sería un primer paso, ¿no? La entrevista de miedo creíble en teoría es el primer paso, porque las personas que ya tienen un asilo de afirmativo hace tiempo que entraron por avión, probablemente hay muchas de ellas que ni siquiera han tenido una entrevista de miedo creíble a estas alturas. Pero en el caso de los que pasan por el oficial de inmigración,
en ese caso, el oficial de inmigración, ¿usted cree que ahora tiene más potestad o se ha mantenido el rol del oficial de inmigración? Porque yo estoy hablando aquí por el hecho de, por ejemplo, de que no lleguen a una corte, de que no llegue a un juez que al final emite una orden de deportación o que diga, no, tu caso bueno, se te lo vamos a negar y haya una posibilidad de apelación o aprobación. Me refiero más allá de la corte, ¿no? Yo creo que tiene el mismo rol, yo creo que tiene el mismo poder, no es que tenga más poder ahora, pero lo que hemos visto y hemos estado escuchando en la barra de abogados de inmigración es que hay más negaciones en este momento. Yo creo que la orden del gobierno, en este caso el Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, es que nieguen tantos asilos como sean posible, nieguen tantas aplicaciones como sean posibles. Esa creo que es la directriz, así como también se la dieron a los jueces de inmigración. Como bien sabes, el gobierno de Trump acaba de destituir alrededor de 90 jueces de inmigración que no eran republicanos, que no eran de su ola de persecución. Y entonces, básicamente, los ha removido y los ha cambiado por otros jueces que sean más aliados a él y que siga su ola de deportaciones, incluso en las cortes. Entonces, yo creo que no es que hay un cambio significativo de lo que viene siendo la aplicación de la ley, es más que todo una nueva directriz que básicamente está diciendo deporten, deporten y deporten. Ahora, en cuanto al memorando filtrado por CBS News, que habla de una pausa administrativa para beneficios migratorios de personas que entraron bajo programas como CBP One o el parol humanitario o programas de la era Biden. Esto fue un memo que se filtró y que incluso aquí tuvimos nosotros conocimiento entrevistando a la abogada de una de las organizaciones demandantes contra la revocación del parol, que esto se incluyó en esa demanda como tal, además de todo el hecho de la revocación del parol y todo esto. Ya hubo una primera audiencia, por cierto. ¿Esta pausa afecta también la posibilidad de solicitar asilo? ¿Se están procesando esas solicitudes o solo se están recibiendo? O sea, yo quiero que usted me ponga un poco en contexto más con la práctica suya como abogado. ¿Qué ha visto usted? Porque una cosa, lo que tenemos en los documentos oficiales, sabemos que ese memo está, vimos ese memo firmado, pero quiero que usted me hable un poco qué es la realidad del asunto y qué recomienda usted. Claro, mira, lo primero que recomendamos es que efectivamente la gente no abandone sus aplicaciones, que de hecho terminen de meter las aplicaciones, el que no la haya metido, el que la esté preparando, introduzcan las aplicaciones, no sigan esperando porque en cualquier momento UCIS para el acceso para poder subir esas aplicaciones afirmativas, ¿no? En la corte no lo pueden hacer, no lo pueden parar, simplemente una persona que esté en corte lo puede meter en cualquier momento por ventanilla de corte, lo puede subir en línea, no pueden quitarle esa posibilidad. Pero hay dos memos diferentes que aplican en este caso. Uno, el memo que nombraste tú, que acabas de decir de que efectivamente pone en pausa ciertos beneficios migratorios que puedan buscar las personas que entraron bajo los programas de Biden, pero es importante resaltar de que no es que están prohibiendo la admisión de esos documentos, están parando la adjudicación o las decisiones, por ejemplo, de residencia, adjudicación de 485, de la I-485, adjudicación, por ejemplo, de ajuste de estatus, ese tipo de cosas pararon o están parando esas adjudicaciones, más no es que no la puedes enviar o no la puedes introducir. Y el otro memo que vimos también hace un par de semanas atrás, que el presidente Trump pretendía de que no se hicieran más asilos, de que no iba a procesar más asilos. Eso tampoco lo puede hacer él, es ilegal y por supuesto sabemos de que las cortes tarde o temprano se pronunciarán con relación a eso cuando traten de ejecutar eso, pero ese hubo un run en las redes de que no se estaban recibiendo los asilos ya, y es mentira. De hecho, nosotros esta misma semana pasada introducimos asilos ambos en persona, directamente en los centros de adjudicación de asilo de Nebraska, pero también aparte de eso en línea y están siendo procesados. Perfecto. Ahora, una pregunta que se me escapó anteriormente, cuando hablamos de las personas que ya habían entrado y que tenían asilos afirmativos esperando por mucho tiempo. ¿Hay alguna regulación que después de cierta cantidad de años, 10 años, cierta cantidad de años, esperando a estas personas en Estados Unidos, pueda beneficiarlas en su caso, que su caso quede archivado o tiene que esperar a que le pongan fecha de corte o que realmente tengan entrevista medio creíble? Estas personas que entraron en la primera camada, vamos a decirlo así.
No hay una fecha límite, no hay una fecha específica y por eso es que hay gente que tiene esperando tantos años. El gobierno de Trump 1, durante el Trump 1, ellos trataron de decir de que iban a adjudicar todas las peticiones de asilo en 365 días. No lo lograron hacer, es imposible, sobre todo por el número de aplicaciones que hay. Están también pretendiendo hacer lo mismo en esta administración. No creo que lo vayan a lograr hacer. Más sin embargo, lo importante que tienen que saber las personas y estos inmigrantes que nos están viendo y que nos están escuchando, que tienen un proceso pendiente, es que el que entró, por ejemplo, con visa tiene derecho a otra adjudicación, tiene derecho a una visa diferente, a una transferencia de visa, a una certificación laboral, a un ajuste de estatus si se casó con un americano o con una americana. Es decir, hay otros caminos que no necesariamente es el asilo. Entonces es importante tener eso en cuenta, que el hecho de que esté paralizada esa, bueno, no paralizada la adjudicación, simplemente está retrasada esas adjudicaciones, esos asilos que están pendientes, igual pueden hacer otras vías y otros caminos y tomar otros caminos para el beneficio de ellos. Claro, ahora yo quiero puntualizar particularmente un caso, porque sé de un caso que tengo conocimiento de, vamos a suponer, una persona que entró o se casó en los meses pasados, pero todavía no ha pasado el tiempo para que esa persona pueda aplicar a la residencia como tal, con un ciudadano como tal, y ya se le va a vencer. Supongamos que no haya una protección temporal, esta moción de emergencia no se otorga para proteger a las personas que trabajan con parol humanitario, y ya de por sí, ya yo he visto la I-94 a estas personas que le dicen que tienen que salir en la fecha estipulada en abril por el gobierno para la terminación del parol. ¿Qué recomienda usted? ¿Cuál sería la recomendación de esta persona? Yo, claro, tengo que, en primera instancia, hay que estar muy atento a lo que van a ser los resultados de esta próxima audiencia y lo que va a determinar el juez, que ya tuvo la primera audiencia, ¿no? En Massachusetts con respecto a la eliminación del parol humanitario. Pero yo quería que usted me diera su recomendación desde este punto de vista, porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero hacer el ajuste de estatus, pero no puedo porque no tengo el tiempo todavía, o porque no ha pasado lapso, o aplico asilo a pesar de que todavía, de que está esta pausa administrativa, como dice el abogado, voy a aplicar asilo, pero entonces me llega la fecha y si no hay ninguna protección temporal voy a quedar en el limbo, voy a quedar sin estatus. Efectivamente, mira, básicamente hay que esperar esta semana, probablemente esta misma semana vamos a tener una decisión de la Corte, pero para todas aquellas personas que no tienen nada y que ya empezaron a recibir, que ya también las vimos en vivo, las cartas que han mandado diciéndole que tienen que irse antes del 24 de abril, entonces básicamente, o que, el 24, o que después del 24 de abril van a ser arrestados y deportados, es tener algún tipo de caso activo. Es que fíjate bien, es que el problema es que la gente no hizo lo que tenía que haber hecho. Muchísima gente, no todo el mundo, por supuesto, no podemos generalizar. Pero el parol que le dieron, el de la entrada del CP1 y todas estas cosas, era un programa de 2 años. Y se suponía que tenían que hacer algún tipo de proceso durante esos 2 años, porque el mismo gobierno de Biden había dicho, no te lo vamos a renovar, esto te estamos dando la oportunidad de entrar, pero es para que hagas algún tipo de ajustes, para que hagas algún tipo de aplicación, para que hagas algún tipo de protección. Y eso es lo que le estamos diciendo a las personas, háganlos, así haya sido después del 25 de marzo el anuncio del gobierno, que salió publicado que tiene que irse en los 30 días siguientes y que el paro queda efectivamente revocado, el permiso de trabajo queda efectivamente revocado. Estamos diciendo, pongan un caso activo. Si no tienen la posibilidad de ajuste de estatus porque no tengan el tiempo, como el caso puntual que me acabas de decir, bueno, si la persona tiene miedo de volver a su país, si la persona tiene temor de regresar a su país, que metan entonces un asilo. Así se le haya vencido el año. Y es importante acotar esto. Mucha gente ha dicho, no, que no puedo meter el asilo porque ya se me venció el año. El hecho de que se te haya vencido el año, pues pierdes uno de los 3 alivios migratorios que buscas con la I-589. Acuérdate bien de que con la I-589 buscamos, uno, el asilo; dos, buscamos el withholding of removal, que es la suspensión de deportación; y tres, la protección bajo la convención de tortura. Cuando se te pasa el año, el número uno ya no lo puedes hacer, pero te quedan los otros dos. Entonces, tienes igual que tratarlo de hacer, igual puedes sacar el permiso de trabajo, igual te podemos sacar el seguro social, así ese año se te haya expirado. Ok, entiendo. Ahora, con respecto a los casos particulares que usted lleva, ¿usted tiene algún caso, por ejemplo, de algún solicitante que haya entrado con parol humanitario o CBP-1 y que haya solicitado asilo, que haya sido, yo quisiera, cualquiera que sea el panorama, ¿no? Usted dice que están siendo procesados, usted mismo dijo que están aceptando los asilos, pero quería saber si en este lapso usted ha tenido información directa por su oficina de casos que entraron bajo este programa de Biden que hayan sido, uno, rechazada, dos, aceptada, o tres, o dejado sin respuesta, porque, o sea, quisiera particularmente puntualizar en su práctica como abogado si usted ha tenido algún caso como esto.
Sí, ninguno ha sido aceptado porque es muy temprano, son apenas 60, 90 días de esta administración, pero sí han sido aceptado el procesamiento, es decir, la 797C de procesamiento del asilo ha sido emitido y tenemos los recibos de ese procesamiento, más no han sido negados en este momento. Hay algunos que estamos esperando los recibos, pero están procesándose. Cuando te digo que están procesándose es porque el día jueves, por ejemplo, subimos 3 asilos afirmativos y tenemos el recibo de la 797C que fue emitido instantáneamente. Perfecto, entiendo. Ahora, con respecto al margen que usted me habló anteriormente, claro, ya me decía que se vencía una de esas tres, de esos tres elementos. Sin embargo, las personas que nos están escuchando, porque Parol está aquí, está activo, hay gente que entró aquí desde, si no me equivoco, octubre de 2022, el Parol humanitario, ¿no? Entonces, ¿hay algún lapso límite cuál es el margen real de tiempo que tiene hoy un solicitante de asilo para reunir pruebas, preparar su caso, conseguir una representación legal, considerando el reloj de asilo que han acelerado? O sea, ¿cómo usted puede, qué le puede recomendar a las personas en este sentido? Nosotros normalmente lo que le decimos a la persona es, cuando tenga la posibilidad de meterlo, mételo. Es decir, en un mundo perfecto necesitamos que esa persona lo meta dentro de los 350, dentro de los 354 días, dentro del año, un día antes del año. Eso es lo recomendable porque eso es lo que requiere la ley de inmigración, ¿verdad? Pero nosotros tenemos gente que le hemos hecho asilos que ya tienen 10 años aquí en el país, por ejemplo, que tienen 12 años aquí en el país. Eso no quiere decir que es un asilo que va a ser aprobado por UCIS, porque lo primero que va a hacer UCIS es negarle el asilo y los va a poner en corte de deportación. Pero, por ejemplo, te puedo nombrar un caso muy puntual que hicimos apenas hace una semana atrás. La persona tenía 14 años aquí en los Estados Unidos, le mataron a un hermano el año pasado y la excusa que dijimos del exceptional circumstance, de no haberlo metido, sino hasta ahora, fue precisamente el asesinato de su hermano. Si van a adjudicarlo o no, y van a aceptar eso como una excusa, no, bueno, eso lo dirá UCIS más adelante. Pero nosotros lo metimos, pero ¿sabes qué? Cuando lo pasen a la Corte de Inmigración, esta persona tiene 5 hijos americanos. Y con estos hijos americanos y teniendo más de 10 años aquí, cuando lo pasen a la Corte, vamos a hacer un remedio alternativo que se llama cancelación de la deportación. Y con eso le vamos a poder conseguir la residencia. Claro, parte de la labor y el trabajo que usted hace como abogado, ¿no? Ahora, abogado, para finalizar, yo quisiera que usted me hable del impacto, porque estamos hablando del tema del asilo, pero el impacto que pueda tener en la solicitud del asilo, ¿no? El hecho de que autoridades puedan revisar redes sociales, celulares o dispositivos electrónicos o redes sociales, vamos a decir más generalmente, publicaciones en redes sociales. Esto puede pesar a la hora de una decisión como tal, ¿qué impacto puede tener esto? Y también desde su propia experiencia, que me hable de esto. Te puedo hablar de efectivamente un caso que yo tuve este miércoles pasado, el cual lo ganamos para un cubano, que la fiscalía le estuvo pidiendo o diciendo, pero mira, si tú tenías tenías tantas publicaciones que venías diciendo que el gobierno te estaba persiguiendo por las publicaciones que tú venías haciendo, ¿por qué no presentaste ninguna? En este caso. Y resulta que le habían cerrado la cuenta de Facebook y nos dieron una semana para poder consignar, si podíamos, las pruebas de que efectivamente había hecho esas pruebas, esas publicaciones de Facebook. Y entonces no logramos conseguir las publicaciones de Facebook, pero logramos tener screenshots de los WhatsApp, de los estatus del WhatsApp, que los había tenido en su respectivo momento, fue hace 1 año y medio atrás, y básicamente con eso lo logramos probar, y la fiscalía en este caso que estaba oponiéndose, el juez los aceptó y dijo, mira, esto es evidencia indudablemente de lo que estaba haciendo, y entonces fue usado. Entonces, para responder tu pregunta, sí, las redes sociales son importantes, los estatus de WhatsApp, si los tienes, por supuesto, guardados, si los puedes accesar, pero Instagram, Facebook, TikTok, todas esas cosas que vayan diciendo en contra del gobierno, por supuesto, va a ser utilizado o a favor o en contra, porque si no tienes nada, van a decir, bueno, pero si tú tienes tantas cuestiones en contra de este gobierno, ¿por qué no dijiste nunca nada? Ahora, si lo viniste diciendo y viniste poniendo eso allí en el sistema, eso va a ser utilizado a tu favor.
Y en cuanto a la evidencia que se pueda usar en contra para un caso que pueda ser como alguna contradicción, parte de lo que se dice en el caso que le arman los abogados, etcétera, este tipo, que pueda jugar en contra del, porque se dice como que hay que tener cuidado con lo que se pone en las redes sociales, todo tiene que ser consono con lo que realmente tú estás argumentando en el caso, ¿no? O sea, en ese sentido, el gobierno sí tiene la potestad de revisar tus redes, así tú tengas tus redes privadas. Efectivamente, si llegas a aceptarlo como amigo, sí lo va a poder hacer. Si está privado y no tienen acceso y es una cuenta privada, a veces el Instagram cuando tratas de accesar y ver la cuenta de alguien dice, esta cuenta es privada y no puedes ver nada. Bueno, si es privada y no puedes verse nada, perfecto, pero si se llega a ser amigo tuyo, va a poder utilizarla. Y te voy a dar un caso puntual que pasó hace como un mes atrás. Unos investigadores en una petición familiar de esposos tomaron screenshots del Facebook de una persona que estaba saliendo con una chica y estaba casado y haciendo una aplicación. Era un cliente dominicano que estaba casado con una puertorriqueña y resulta que estaba pidiendo el ajuste de estatus a través de esa petición familiar y lo agarraron con una novia o con otra mujer en el Facebook y tienen los screenshots y le negaron basado en eso la petición. Entonces sí, las redes sociales pueden ser usadas a tu favor, pero normalmente van a ser usadas en tu contra. Para finalizar, ¿cuál es el consejo general que usted le da a nuestra población venezolana, que es la mayoría de mi audiencia, que está aquí en Estados Unidos, que ya tiene asilo o que está pensando en pedir asilo o que, bueno, tiene eso en mente como tal o que, o que entraron por los programas de Biden? En líneas generales, usted como abogado, ¿cuál es el consejo que le damos a estos migrantes? Lo primero es no caer en el pánico, ¿no? Hay mucho pánico generalizado en este momento, el cual la gente tiene miedo, la gente tiene temor, la gente está dejando de ir a las cortes, está dejando de ir a las citas de ICE. No hagan eso es lo peor que pueden hacer. La peor decisión que pueden tomar es faltar a tu corte, porque entonces ahora vas a tener una orden de deportación y entonces ahora sí le vas a dar el gusto y le vas a dar la razón a ellos de cómo ser deportado. Si faltas a la cita de ICE, después te pueden ir a arrestar o te van a poner un brazalete en el pie o te van a poner algo, un GPS o te van a poner algún tipo de régimen más intensivo de presentación. Entonces, el consejo es seguir el proceso. Si no tienes un proceso, activar el proceso, no fallar, buscar asesoría legal, sea con organizaciones sin fines de lucro o con abogados privados. Tienes que tener mucho cuidado y mucho ojo con los notarios, con la gente que lo que hace es hacer papeles por allí, porque ellos no son abogados, al no ser abogados no son responsables por lo que te hacen, y es allí que mucho problema que puede pasar. Y lo otro es que sé que hay muchos venezolanos que tenían los casos cerrados porque tenían el TPS, ya empezaron a reabrirlos. De hecho, a mi oficina me llegaron alrededor de 70 y creo que fueron 73 notificaciones ya de reabriendo casos de venezolanos con TPS y van entonces a seguir procesándolo. Lo cual, por supuesto, vamos a hacer una moción de objeción porque el gobierno todavía no ha decidido, ni siquiera la Corte, qué va a pasar con el TPS y ya empezaron a reabrir los casos. Pero eso no quiere decir, por supuesto, de que no hay una luz al final del túnel. Siempre vamos a tener abogados aquí que pueden tratar de buscar la solución a sus casos y siempre va a haber personas que, bueno, como tú mismo, Ricardo, que estás tratando de dar toda esta información, estás tratando de educar a la gente. Es importante que la gente sepa que sí tiene derechos, que así el gobierno les esté diciendo, váyanse, que si no se van yo los saco. Eso no es así. Hay vías que se pueden tomar para evitar esa deportación. Hay vías que se pueden tomar para defender, por supuesto, sus derechos. Para aclarar, cuando dice reabrir los casos, ¿a qué se refiere el TPS? Había muchos casos que habíamos cerrado, congelado administrativamente, se llama un administrative closure, porque la gente tenía el TPS y los están reabriendo. No he recibido todavía ninguna notificación de casos que fueron desestimados. Es decir, habían dos opciones cuando la persona tenía el TPS normalmente. Una era administrative closure, que era simplemente congelar el caso, como ponerlo en el congelador, y el otro era desestimación, dismiss, que era cuando el gobierno mismo decía, ya yo no quiero seguir la deportación de este individuo. Entonces, hemos recibido las reactivaciones de los casos que están congelados. Claro, pero en el caso de alguien que ya tenía un proceso de asilo y todavía está pending, ese caso se mantiene ahí independientemente de que le nieguen o le revoquen o no el TPS, ¿no? Correcto, es así. Uh-huh. Bien, muchísimas gracias, abogado, por sus minutos. Y justo después de escuchar todo esto, estábamos escuchando al abogado José Pérez, viene otra capa del problema, que no siempre se ve, pero que puede ser igual de
peligrosa, porque como acaba de explicar el abogado José Pérez, hoy en día las redes sociales pueden ser usadas como una herramienta para negar asilo, frenar un ajuste de estatus o hasta justificar una deportación. Tu vida digital se ha convertido en una prueba más y muchas veces se interpreta fuera de contexto. Lo que vas a escuchar a continuación te va a hacer pensar 2 veces antes de aceptar una solicitud de amistad, por ejemplo, publicar una foto o quedarte en silencio en línea. Porque sí, tus redes también pueden estar siendo vigiladas. Una de las herramientas más silenciosas, pero más invasivas, que ha tomado fuerza en esta nueva etapa bajo el gobierno de Trump, el segundo gobierno de Trump o Trump 2.0, es la vigilancia digital. Y no me refiero solo a cámaras o drones, estoy hablando de nuestros teléfonos, redes sociales, publicaciones e incluso los contactos que tenemos guardados. Según una investigación publicada por la cadena Univision, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, está impulsando una ampliación del monitoreo de redes sociales de quienes solicitan beneficios migratorios como el asilo, la residencia permanente o incluso la ciudadanía. Esta política responde como tal a una orden ejecutiva del presidente Trump, y aunque el monitoreo de redes ya existía desde 2014, según el Brennan Center for Justice, ahora se plantea una recolección sistemática más agresiva, incluso para personas que ya fueron admitidas legalmente al país. El DHS estaría recolectando sistemáticamente nombres de usuarios, contraseñas, pero sí, no estaría, mejor dicho, recolectando los nombres de usuarios como tal, las contraseñas como tal, no contraseñas, no nombres de usuarios, pero sí las identificadores de las cuentas, vamos a decir, para aclarar un poco de lo que estoy hablando. Cuentas como Facebook, Instagram y TikTok y, bueno, otras redes sociales como tal, no es que te van a hackear la contraseña para entrar a tu cuenta, no, pero sí hay la posibilidad de lo que se conoce en inglés como el handle, el arroba y el usuario como tal. En ese sentido, sí. Y esto no solo aplica a quienes están comenzando un proceso migratorio, incluso a las personas que ya fueron admitidas legalmente en el país y están en espera de beneficio migratorio, pueden estar siendo monitoreadas. Y aquí viene lo más preocupante, es que esta vigilancia no se limita a publicaciones recientes o a temas de seguridad nacional. Se están revisando comentarios, publicaciones políticas, participación en protestas. Y lo que el gobierno podría considerar, cito, como actitudes antiestadounidenses a discreción del gobierno. Es decir, tu opinión en redes sociales, si es crítica con el sistema, podría jugar en tu contra. Y esto abre una ventana gigantesca de posibilidades muy peligrosas, por ejemplo, para el libre ejercicio del periodismo o la libertad de expresión, que está garantizada constitucionalmente, por cierto, en este país. La investigación de Univision cita documentos internos y declaraciones de funcionarios que confirman que estas políticas de vigilancia se han intensificado bajo la administración actual. Uno de los funcionarios citados bajo anonimato por temor a represalias reveló que ahora, cito, ahora se exige una revisión más profunda del historial de las redes sociales de los solicitantes, especialmente si su proceso migratorio involucra un tipo de beneficio humanitario como el asilo. También se señala que la recopilación de esta información no siempre es informada de forma transparente al solicitante. Hay casos donde los oficiales migratorios han llegado con, vamos a decir, una captura de pantalla, publicaciones antiguas y preguntas muy específicas sobre contenido publicado meses o años atrás. Esto genera un ambiente de incertidumbre, especialmente porque muchas veces el contenido puede ser sacado de contexto o malinterpretado por los oficiales encargados del caso. Todo esto se justifica bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, pero expertos citados por el medio Univision advierten que no existe una normativa clara sobre los límites de esta vigilancia. Además, como señala la investigación, muchas veces el uso de estos criterios ni siquiera es comunicado al migrante, lo que abre espacio para decisiones arbitrarias o malinterpretación, como les decía, en el contenido. Este nuevo enfoque ha sido cuestionado por expertos como Rachel Levinson Waldman, quien es directora del programa Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center, quien advirtió en Univision que tomar decisiones migratorias basadas en redes sociales es preocupante y puede conducir a errores o a interpretaciones equivocadas del contenido. Ahora bien, ¿qué se puede hacer ante esta situación? La nota también recoge recomendaciones básicas: revisar el contenido
que uno tiene publicado en las redes sociales, asegurarse de que la narrativa en línea sea consistente con la historia del caso migratorio y sobre todo no asumir que tener cuentas privadas significa que estás exento de revisión, porque si aceptaste a un amigo o a un seguidor o a alguien que luego colabora con migración, toda esta información puede ser capturada y usada definitivamente para tu caso. Lo que estamos viendo no es solo una política más estricta, una política migratoria más estricta, es un cambio profundo en la forma en la que Estados Unidos trata los casos de protección humanitaria, por lo menos que está sentando un precedente bajo esta administración. Y aunque muchas de estas decisiones se justifican con el argumento de combatir el fraude o proteger la seguridad nacional, la falta de reglas claras, los procesos arbitrarios y las decisiones aceleradas están dejando a los migrantes sin rumbo legal definido, atrapados en procesos inciertos que cambian sin previo aviso. Como dijo el abogado José Pérez, el gobierno no ha cambiado las leyes en papel, pero sí ha cambiado la forma como se están aplicando. Entrevistas más largas, preguntas más agresivas, más rechazos desde la etapa inicial y menos margen de error para quienes buscan un camino legal. Por eso siempre les digo, consulte a un abogado que esté licenciado, cualquier abogado que tenga licencia, porque hay personas que no tienen licencia, simplemente son gestores y eso es su trabajo y trabajan como gestores, pero no pueden sustituir jamás a un abogado. Todo eso en un contexto donde incluso los casos de quienes estuvieron en TPS están siendo reabiertos antes de que se defina legalmente el futuro de ese programa, mientras las deportaciones aceleradas continúan avanzando. Y hay algo que no se puede perder de vista. Si no se activa un proceso, si no se presenta un caso, si no se responde a tiempo a las notificaciones, se corre el riesgo real de ser deportado sin posibilidad de defensa. No porque se haya hecho algo mal, sino porque el sistema está cada vez más orientado a negar, a cerrar las puertas, a devolver. Insisto, por eso es clave la intervención de un abogado. La conclusión aquí no es el miedo, es la urgencia de buscar asesoría legal, de no dejarse llevar por rumores, de quedarse esperando, de que alguien diga algo, que el gobierno cambie de opinión, porque si algo ha demostrado esta nueva etapa es que el reloj migratorio corre más rápido que nunca y quedarse inmóvil puede ser el mayor error. Bien amigos, antes de cerrar, quiero recordarte que si publicas con nosotros y te haces anunciantes de Ricardo Lo Dice Migrando y apoyas este proyecto periodístico independiente, vas a tener un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses si me escribes a mi correo ricardolodice@gmail.com con la frase promo patrocinio. Ahí está el banner. Promo patrocinio y así me apoyas en esta labor cuesta arriba, pero no imposible, de seguir haciendo periodismo independiente. Bien amigos, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. No olvides darle me gusta a este episodio, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es la forma como me apoyas. Es fácil, es rápido, es gratis, pero además de suscribirte, activar la campanita de notificaciones que está ahí abajo. Si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias y sumarte a nuestro Patreon. Hazte nuestro patronero informativo para ayudar a combatir la desinformación y la censura, con acceso temprano a temas exclusivos y contenido extendido. Estamos empezando a construir esta comunidad. Vamos a ver qué tal avanzamos. Con tu apoyo, yo sé que podemos hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción, fijado aquí en los comentarios y aquí arriba en la pantalla. Patreon.com/Ricardo Lo Dice. Se escribe patreon.com/Ricardo Lo Dice. Aquí abajo en la descripción de este episodio te dejo una lista de recursos para migrantes que incluyen organizaciones que prestan asesoría y datos útiles en caso de redadas de ICE, por ejemplo la tarjeta roja que llaman, que en este caso creo que no es roja, pero la imprimes, la plastifiques, la tienes en tu cartera en caso de que te detenga un agente de ICE, simplemente no dices nada y das la tarjeta porque están tus derechos constitucionales, tengas asilo en proceso, tengas TPS o seas indocumentado, lo que sea, tienes derechos. Recuerda que Ricardo Lo Dice Migrando está saliendo de lunes a jueves manteniéndote informado con todos los cambios migratorios relevantes en Estados Unidos y pues algunos domingos estamos teniendo episodios dominicales especiales cuando los temas así lo ameritan. Amigos, por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington DC, la capital de Estados Unidos. Ricardo Lo Dice en las redes sociales y si tienes algún tema que quieres que toquemos más a profundidad, déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo Lo Dice Migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Bye. Ricardo Lo Dice Migrando.